¿Por qué se les liberó a estos señores que fueron liberados, Patricia? Porque no había un vínculo directo entre lo que colectamos, lo que consta en el acta de procedimiento y una conducta atribuible a ellos. Y te quiero explicar desde el principio, Enrique. Esta causa ingresó, creo que el 19 de septiembre, se dio inicio a una causa penal con número de entrada a cargo del doctor Alcides Corbalán, porque él es el titular de la unidad especializada en seguridad y convivencia del Ministerio Público. Esa unidad está como adjunta la fiscal Patricia Rivarola. Y nosotros, Hernán Galeano y yo, inicialmente ingresamos por resolución como para reforzar el trabajo de Corbalán en caso, ya preparándonos para una manifestación masiva como se estaba convocando. Ese día ingresó al Ministerio Público un informe de cibercrimen que hizo seguimiento a denuncias que realizaron los propios componentes de ese chat, ¿verdad? Que es un chat abierto, que vos tenés el link y podés ingresar, no es un chat de tú a tú con la protección de la intimidad y todo eso. Bueno, es un chat abierto en donde aparentemente se denunció posibles mensajes que estaban llamando a cometer actos violentos el día de la manifestación, cosa con lo cual los denunciantes no querían ser representados bajo ese llamado. Entonces hicieron la denuncia a la autoridad policial correspondiente, se hizo el seguimiento a esos usuarios que a la fecha están pendientes de informe de las telefonías celulares. O sea, esta es una actividad que ya venimos siguiendo a modo de garantizar el derecho a la protesta pacífica ya desde la semana pasada. Llegó el hecho, o sea, los usuarios que profirieron los mensajes en cuestión eran usuarios con nombre de fantasía. Existen aplicaciones que nos permiten introducir el número de teléfono y nos da una posible identidad, pero no es fidedigno. Entonces, realizamos los pedidos de informe correspondientes a las telefonías celulares. ¿Por qué? Porque ahí había mensajes de todo tipo, Enrique, ¿verdad? Que no podíamos dejar pasar por alto. Llamado que podrían configurar y que esperamos determinar para poder hacer las atribuciones de manera rigurosa: apología al delito, amenaza, hecho punible, perturbación de la paz pública, etc. Bueno, esa fue el inicio. Después, el día de la convocatoria, una de las primeras aprendidas es esta mujer de nombre que fue individualizada, que efectuó mensajes que iba a ir con jeringas y demás. Entonces, Jennifer González. Sí. Entonces, ¿pero qué pasa? Ella realizó esos mensajes, fue individualizada, pero fue más bien tenida bajo cuidado, ¿verdad? Para que no expanda algún conato de violencia a partir de ahí. Entonces, ella es individualizada el día de la manifestación, pero finalmente en su bolso no se encuentra ningún elemento que a nosotros nos pueda llamar la atención, como tan siquiera actos preparatorios, que es el requisito de la tentativa, ¿verdad? Ella tenía medicamentos propios, tenía unos guantes, unas cremas que no eran elementos idóneos para generar alguna cuestión de violencia. Entonces, esa es la razón con respecto a ella en particular. Con respecto a los otros, se dieron más adelante, ya en horas de la noche, ¿verdad? En lugares puntuales como, Antequera y Azara, esa calle Antequera y Cerro Corá, Paraguarí, más o menos esa zona de casas comerciales, cotillones y también viviendas. Ahí se produjeron distintos hechos de violencia y de disturbios, de daños materiales, etcétera, etcétera, que están siendo objeto de investigación.
Nosotros esa mañana del domingo, perdón, de ayer lunes 29, desde tempranas horas empezamos a tomar las testimoniales de las distintas personas que fueron afectadas con estas conductas. La dueña de un departamento que se le rompió unos blindex con piedra nos contó que ella salió a mirar la manifestación y le tiraron con piedra, pero no pudo individualizar quién fue. Y también tomamos la declaración de las oficiales de policía que tuvieron lesiones en la piel, escoriaciones, arañazos. Le tomamos declaración al policía que perdió unos dientes, que fue lesionado en la boca, que también se vieron esas imágenes en redes. Y la dificultad que contamos en 24 horas que tenemos que tomar una decisión, Enrique, es poder vincular fehacientemente de que esas personas aprendidas fueron los autores de esos resultados que fueron comunicados al Ministerio Público. Entonces, como está pendiente el análisis de todas las imágenes de circuito cerrado de la zona que se solicitaron vía oficio a los comercios de la zona, hay una estación de servicio ahí en una esquina donde se realizaron las aprehensiones, ¿verdad? Está el circuito cerrado ya solicitado, hay otros varios comercios en la zona que evito nomás nombrar, ¿verdad? Pero son casas comerciales conocidas y de muchos años ya que están en la zona. Entonces, todo eso debe ser objeto de análisis, y que se haya producido la libertad ayer fue a causa de elementos suficientes de sospecha de que vinculen específicamente a estas personas como autores de esas conductas. Entonces, pero eso no significa que la investigación sigue parada, porque hay víctimas reales, hay policías lesionados, hubieron daños a distintos bienes jurídicos que merecen ser investigados por el Ministerio Público. Estoy anotando acá, Patricia, porque una sola cosa más sobre las personas que habían sido detenidas y la liberación. Yo seguí atentamente tu relato, pero quiero agregar nomás que hasta donde yo entiendo, puedo estar equivocado, vos por favor corregime libremente. Estas personas 28 o 29 que habían sido detenidas, fueron detenidas en flagrancia. Es decir, no es que se les detuvo preventivamente o posterior, no. Hasta donde yo pude entender la información que se publicó, las detenciones se produjeron en flagrancia. Y sí, ahí te hago un punto, sí. O si querés predicar algo a esa idea. No, corregime nomás ya. Es cierto, a ver, procesar, ahora voy a lo técnico. Dice el acta que la detención es en flagrancia, pero no explica en qué consiste esa flagrancia. Entonces, ese es el salto lógico que nosotros no pudimos concretar, el nexo causal entre lo que se comunica y la autoría, o participación, o lo que fuere, o ayuda o complicidad. Esa fue la dificultad, Enrique. Y aparte, solamente tuvimos un acta de aprehensión que fue derivado de la comisaría primera. El resto de las actas, el grosso del resto de los que fueron con respecto a 3 nombres, el resto no tuvo acta de procedimiento del momento de la aprehensión que describa precisamente en qué consistió la flagrancia que manifiesta el acta. Y el acta que tenemos es la de remisión de la agrupación especializada. No tenemos del momento de la aprehensión. Ese es el hueco con que tropezamos, porque no nos iba a temblar el pulso, Enrique, de tomar las decisiones que correspondan si nos amparaban los elementos colectados y que obran en el cuadro de investigación fiscal. Tampoco, y esa también fue la razón por la cual demoramos un poco ir a la agrupación especializada, como te dije, porque ante ese hueco que encontramos en el relato, decidimos tomar testimoniales para ver si encontrábamos algún que otro elemento más para poder sostener y para poder formular una atribución en ese mismo día.
Luego nos fuimos a la agrupación a escuchar el ejercicio de la defensa material de los chicos que fueron aprendidos, que fueron detenidos y estaban ahí. Y realmente es un relato que inclusive se condice con lo que se ve también en otras imágenes, porque uno de ellos que a mí me tocó indagar cuenta que habían personas que tenían toda la cabeza envuelta en remeras y que solamente tenían aquí y que estaban con predisposición de generar disturbios, cuestiones violentas, y que ellos mismos se encargaban de parar, se encargaban de neutralizarles. Pero en un momento dado de desborde, obviamente se pueden producir este tipo de casos de que se le agarra a la persona que quedó más rezagado o que no pudo huir mejor que el otro, etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque también entre los aprendidos hubieron, así como los que no tenían ningún antecedente ni prontuario policial ni de ningún tipo, también hubieron los que cayeron aprendidos por orden de captura pendiente de cumplimiento y que se dio y se cumplió ahí, ¿verdad? Que tenían por hurto y qué sé yo, por otros hechos, y a esos en particular que tenían pendiente ya una orden de captura, se le puso ya directamente a disposición de la autoridad que dispuso esa conducta, ¿verdad? Que fue el juez penal de garantía en cada caso. Claro. Ahora, en las publicaciones se indica que los 29 o 28 detenidos, los 29 o 28 fueron liberados. Y los 3 que tenían orden de captura, ¿qué pasó con ellos? Se puso a disposición de los jueces que tenían, que tenían esa orden pendiente de cumplimiento. ¿Pero quedaron detenidos o están en la calle ahora? No, se puso a disposición de la autoridad, no quedó a nuestro cargo, se comunicó y se derivó a esas causas. Claro. Ahora, vos mencionaste, Patricia, que ibas y explicaste muy bien la cuestión técnica. Yo quiero hacer una aclaración, no para vos, sino para la gente que nos está viendo nomás, para explicarte un poquito lo que te quiero preguntar después, ¿verdad? Amigas, amigos, yo soy filosóficamente garantista, militante combatiente y partidario del sistema acusatorio que está vigente en nuestro país. O sea, estoy completamente a favor de nuestro sistema penal actual y totalmente en contra del anterior. Hago esta aclaración por lo que quiero preguntar ahora y para que se entienda el límite y la perspectiva. Patricia, yo estoy totalmente de acuerdo con que la responsabilidad penal es estrictamente individual y no puede ser delegada ni compartida ni colectivizada. Eso es un acto de totalitarismo y no corresponde. Tampoco voy a discutir la relación de hecho que vos haces acerca de que el acta policial, por llamarle de alguna manera, incumple los requerimientos que le impone la ley para relatar actos de flagrancia. Ahora, acá yo tengo entendido, y esta es la parte que quiero que me corrijas, que hay dos asuntos subyacentes a todo esto que estamos hablando, que es uno, si ustedes tomaron la investigación desde el día 19, y esto se produjo el día 28, la dirección de la investigación, según el procesal penal, pero también según la Constitución, le corresponde al Ministerio Público. Y en consecuencia, ¿por qué el Ministerio Público no tomó los recaudos como para que las actas de detención en flagrancia no cumplan los requisitos? El que realiza el acta de procedimiento es la autoridad que cumple el procedimiento y en este caso le corresponde a la Policía Nacional hacer esa acta de procedimiento y ellos tienen entrenamiento en ese punto, Enrique. Hubieron, justamente nosotros también nos reunimos el equipo fiscal ante esa circunstancia que nos tocó sortear el día de ayer, cuando recibimos todo, en realidad nosotros recibimos esas informaciones de manera suelta y después ya toda condensada en un solo informe hasta las 2:30 de la mañana.
Nosotros a las 7 ya estábamos imprimiendo todas las actas, revisando los nombres, viste así, con el iluminador, y nos faltaba relato, qué hizo quién, qué cosa. Entonces, rápidamente individualizamos también las personas que figuraban como las afectadas y decidimos tomar esas testimoniales de manera rápida, así como nos permite la etapa investigativa, que es de carácter informal, rápida y ágil. Lo hicimos por videollamada y por teléfono. Hablamos con la señora que estaba correctamente individualizada. Las 4 mujeres policías se fueron hasta la unidad fiscal. El oficial lesionado también. Ya habían fotos de los chicos aprendidos en ese momento que ya empezaban a circular. Con esas fotografías mínimamente tratábamos de preguntar si es que podían individualizar a alguien y no teníamos la manera en 24 horas, que es el límite legal que nos impone la norma para poder privar de libertad, con elementos indiciarios o elevar al nivel de suficiencia para haber poder formulado. Pero así también, Enrique, esta es una investigación que va a seguir su curso. Nosotros tenemos que terminar de individualizar las personas que enviaron mensajes y que en esos chats, que se cuestionó mucho también en la labor policial en ese sentido. Y yo quiero aclarar que son chats públicos y es la manera en que la Policía Nacional hace seguimiento en la nueva forma de hechos punibles que se cometen por medios digitales, o si no, de otra forma, no vamos a poder tener la capacidad de descubrir chats o entornos en donde se comparten imágenes inclusive de carácter pornográfico o de carácter lesivo a miles de otros bienes jurídicos cuya materialización hoy por hoy es dinámica con la tecnología, ¿verdad? O sea, se dinamiza, cambia y entonces es labor de la policía prevenir y monitorear ese tipo de casos. Y en este caso particular la intención era garantizar que esos usuarios luego, que por suerte ya pasó la fecha, pero no sabemos, en cualquier momento se pueden volver a autoconvocar, que es su legítimo derecho, ¿verdad? Pero que esos usuarios que llaman a actos de violencia sean individualizados y que puedan ser responsables de lo que dicen, porque algunos mensajes, Enrique, inclusive mencionaban buscar alianza con componentes del crimen organizado del área central, Asunción, para apoyar la marcha. Entonces, ¿cómo la policía y cómo el Ministerio Público va a quedar inerte ante ese tipo de contenido que está circulando y no va a prever la policía desde su rol una cuestión táctica o de afrontamiento a un eventual escenario? Y también el Ministerio Público ya avanzando, solamente que es un poco más parsimonioso el rigor y algunas cuestiones que tenemos que seguir como para obtener los informes de las telefonías y demás, pero es algo que no va a parar, ¿verdad? Es algo que va a seguir su curso y de individualizarse se va a tomar, y de llegar a alguna cuestión que se pueda cerrar, se van a tomar las decisiones que correspondan. Yo tengo tres cuestiones finales. No sé si van a ser cortas, Patricia, pero son las tres finales, ¿verdad? La primera, esto es espacio, así que no, la primera es una cuestión de principio. Yo quiero dejar bien sentado acá por lo que vos acabas de señalar. Es que nadie está cuestionando el derecho de esta gente, el derecho de la gente a manifestarse. Nadie está cuestionando el derecho de la gente a pedir que se forme una nueva mayoría política en el país. Nadie cuestiona el derecho a trabajar por conseguir esa nueva mayoría política. Eso no está en cuestión. Eso ellos quieren hacer creer que estamos cuestionando, pero eso no está en cuestión. Nosotros nunca hemos cuestionado eso. Lo que nosotros estamos cuestionando acá, Patricia, yo quiero dejarlo bien sentado porque te voy a pedir una licencia, porque voy a ser un poco grosero.
Y es el pelotudaje bravío, pues vive distorsionando lo que uno dice con el objeto de satanizarlo a uno y después cancelarlo, ¿verdad? Pero como ya le conocemos el juego a estos bandidos, entonces yo no tengo ningún empacho ni ningún problema en hacer la aclaración siempre. Y digo, acá nadie discutió el derecho a cambiar el gobierno. Eso no está en discusión, porque ese es un derecho que tenemos los paraguayos. Lo que estamos discutiendo es que aquí se pretendió, alegando ese derecho legítimo, producir un hecho ilegítimo que se llama golpe de Estado. Un estallido de violencia para conducir a una destitución ilegítima del gobierno. Ese es otro tema que no tiene ningún punto de contacto con este. Pero como estos son unos bandidos, deshonestos y bandidos y totalitarios, entonces dicen que ellos usan el derecho constitucional, pero no cuentan que en realidad están realizando un golpe de Estado. Entonces, o sea, le joderán a alguien, pero a mí no me joden. Entonces, primera cuestión, nadie está discutiendo los derechos constitucionales para vaya a cambiar el gobierno. Nadie discute eso. Hecha esta aclaración plomiza y densa, mi querida Patricia, aquí voy a 3 ítems puntuales. Los testigos, los detenidos, o sea, las personas que estaban privadas en libertad en la agrupación especializada, cuando declararon, relataron que había gente en la violencia. Muy bien. Señor. Correcto. Ese relato, no de los cartistas vendidos, hijos de puta, sino de los detenidos participantes, nos lleva a la cuestión de, ¿y los organizadores? Mi querida Patricia, porque los organizadores hicieron un video y una conferencia de prensa convocando a la violencia. Entonces, el relato de los detenidos es consistente con la convocatoria. ¿Por qué no están procesados los convocantes? Enrique, yo no sé si hay un material en la cual llaman a la violencia. El material, yo lo que tengo es o sea, en el expediente, en el informe lo que consta es una convocatoria que hace una chica, creo que de 17 años, en donde manifiesta expresamente que los mensajes de violencia no representaban a los que convocaban a la marcha. Ahora, si hay otro distinto al que vos aludís, sería interesante que podamos incorporarlo para analizarlo, ¿verdad? Nosotros, Iván, vos tenés el videíto que estuvimos pasando. Sí, avísame si tenés para mostrar a la fiscala. No, yo te estoy hablando de la convocatoria que se hizo la semana pasada en un video en TikTok, donde una chica convoca a la marcha, pero en condiciones de batalla. Y lleven esto para la batalla. Esto es una convocatoria oficial porque tiene el sello y no fue desmentido por los organizadores. Al contrario. Y esta es una convocatoria a la violencia. Porque cuando vos le decías... Sí, te escucho. Ahora que decís TikTok, me acuerdo que el doctor Corbalán articuló un auxilio jurisdiccional para obtener información de cuentas de TikTok. Probablemente entonces ya, porque si es un contenido así como el que mencionás, no pudo haber pasado desapercibido en el informe, o sea, no, primero por los policías y luego por el informe, no pudo ser obviado en el informe. Porque como te digo, Enrique, esto es un equipo de trabajo y algunos ya tomamos una parte de la diligencia para hacer y otro hace esto, pero yo sé que Corbalán ya articuló un pedido para obtener información sobre contenido de TikTok, que creo que tiene que ser con auxilio jurisdiccional y tiene ahí su forma de acceder. Iván, ¿vos me indicas? Bueno, porque este es un video que y además hace una referencia que yo recién hoy caí en la referencia para que se vea que esto es una organización internacional. Y la chica que hace la convocatoria menciona
el caso peruano. ¿Por qué te cuento esto también? Porque acá también está claro que esto es un copy-paste del Foro Económico Mundial, porque en Perú se está haciendo lo mismo, en Marruecos se está haciendo lo mismo, con el mismo nombre y los mismos contenidos. O sea, el mismo nombre, Generación Z, y los mismos reclamos. O sea, copy-paste. Quiero compartir contigo 30 segundos el videito que te estoy mencionando de TikTok de la semana pasada. Métele, Iván, métele. La generación Z se está preparando para la manifestación del 28 de septiembre. Queremos ayudarte brindándote información valiosa sobre cómo protegerte y proteger a los demás. Tomando de referencia la manifestación realizada en Perú el domingo. Recomendamos llevar ropa que cubra la piel tanto como sea posible, pantalones encimados, protección ocular como gafas de sol, mascarilla o pañoleta lo suficientemente grande como para cubrir la cara desde la nariz hasta la barbilla, zapatos cómodos, cerrados y protectores. También es importante llevar una pequeña mochila donde poner algo comestible, botiquín de primeros auxilios, linterna, botellas de agua que te van a servir tanto para tomar como para lavarte la piel y los ojos. Y no te olvides de llevar la infaltable bandera paraguaya. Por último, antes de salir a manifestar, asegúrate de mandar una foto a tus familiares para que sepan cómo estás vestido y escribir un número de emergencia en tu brazo. Tu seguridad es lo más importante. Cuidémonos entre nosotros. Bueno, es un llamado a la guerra, es un llamado, esta es la manera en que tenés que ir al combate. Este relato que acabamos de ver, que fue la semana pasada, es consistente con lo que testificaron los detenidos. Consistente totalmente. Enrique, ¿me permitís disentir contigo ahí de manera muy respetuosa? Ni te preocupes, metele. Ese video, el contenido de ese video no, en ningún momento dice, bueno, yo interpreto ese video como como medida de autoprotección a atender en la manifestación. No sé si soy muy ingenua para vos, ¿verdad? Pero nada, vamos a ver si podemos, con un análisis en conjunto con los demás elementos que podamos llegar a colectar, podríamos de alguna forma llegar a las conclusiones en las cuales estás llegando, ¿verdad? Y si nos permiten los elementos y las evidencias. Pero a prima facie, queriendo pensar bien, ¿verdad? Son medidas de autoprotección a asegurarse en caso de que haya malines, en caso de que te pierdas, en caso de que termines en un hospital y no te puedas comunicar, en caso de, porque previendo posibles escenarios. O sea, pero no sé, es que ya tuvimos experiencia también en lo que fue ya la quema del Congreso y también nos tomamos el tiempo, inclusive uno de los fiscales se puso a ver el anime en Netflix, la cual está inspirado el movimiento en Nepal, ¿verdad? Que es un anime que tiene, no sé, 20 temporadas con no sé cuántos capítulos cada uno. Entonces empezamos hasta eso miramos para entender un poco cómo piensan los jóvenes, ¿verdad? Y lo que sí nos dimos cuenta es que hay un sector que sí opta por la violencia y hay otro sector que opta por la manifestación pacífica, porque como te comenté, el video que a nosotros más nos llevó como equipo de trabajo y supongo que también a la Policía Nacional, que le llevó a reforzar todos los posibles escenarios que se podían dar por el tenor de los mensajes que iban circulando, tratar de garantizar lo máximo posible que no surjan los disturbios que algunos sí componentes querían generar ahí, ¿verdad? Tal como nos contaron los propios aprendidos el lunes. A ver, vos sabés, mi querida Patricia, yo no rehuyo de los cuestionamientos, al contrario, siempre en estas conversaciones con los entrevistados pido que yo no quiero tanto respeto como refutación, ¿verdad? Y te agradezco enormemente que me plantees el desafío de señalar un poquito la razón por la que yo afirmo lo que afirmo. No, es una construcción muy interesante la que hace el video de TikTok, pero claramente se refiere a una situación de combate. Vos misma acabas de reconocer y anoté porque me pareció súper ilustrativo y didáctico, en caso de que termines en un hospital. ¿En qué situaciones terminas en un hospital en una manifestación? En el caso de que la manifestación se torne violenta. ¿En qué caso
tenés que cubrirte de perdigones o de balines en el caso que la manifestación se torne violenta. ¿Por qué tenés que cubrirte el rostro? Y porque querés evadir la acción de la policía por la comisión de hechos violentos. Porque de lo contrario no tendrías por qué cubrirte el rostro. O para evadir gases lacrimógenos, que son el resultado de una reacción de las fuerzas de seguridad. En consecuencia, el video sí es una llamada a ir al combate. Y a ir al combate preparados para el combate. Y vos podés decirme, no, pero ahí no se dice la palabra violencia. No, y no hace falta que se lo diga. Y vos misma, vuelvo a reiterar, acabas de reconocer que efectivamente es por si acaso hay que irse al hospital. En consecuencia, para mí el video sí es una clarísima convocatoria a la violencia. Pero además, vuelvo al testimonio de la gente de la agrupación especializada. Hay gente, ¿qué te dijeron? No, nosotros estábamos y estaban los que estaban todos tapados para la violencia. ¿Obedeciendo qué? El video. Obedeciendo al video. O sea, ¿qué es lo que obedecieron los tapados que estaban en la violencia? El video. Que esa es la instrucción que da. Entonces, yo, Patricia, simplemente digo, no, acá hay una organización que pretende que creamos que son pacíficos cuando que en realidad están llevando a la situación a la violencia. Y después viene lo de Jennifer González. Yo entiendo perfectamente lo que decís, vuelvo a reiterar, yo soy garantista, no voy a discutir eso nunca. La señora no tenía las jeringas, pero la señora hizo una incitación, hizo una apología. Esos son figuras penales también. Es decir, la señora planteó como método de acción, y tal vez ella no, pero alentando a otros que sí, de violencia. O sea, ella no tenía las jeringas, pero ella dijo, yo voy a llevar jeringa y voy a meter sida. Es decir, incitó. En síntesis, para no dar mucha más vuelta. Acá, a mi modo de ver, está clarísimo, pero de un modo incontrovertible, que los organizadores previeron la violencia. El video lo prueba y los testimonios lo prueban. Ese es mi punto, mi querida Patricia. Ok. Vamos a, como te dije, la investigación continúa. Vamos a ver a dónde llegamos, a qué nivel de información podamos lograr colectar. Aunque te cuento que este equipo de trabajo va hasta el 3 de octubre. Entonces, luego del 3 de octubre quedaría con el doctor Corbalán la causa, o sea que se disuelve el equipo de trabajo, porque a no ser que surja la necesidad de volver a conformar otro y ya el fiscal general decidirá si seríamos los mismos fiscales o serían otros. Porque inicialmente inició con Corbalán, después entramos Hernán Galeano y yo, y el día domingo, ante la cantidad, el número de detenidos y de diligencias que íbamos a realizar en horas de la madrugada, se tomó la decisión de incorporar 3 agentes fiscales más, que fueron Natalia Silva, Verónica Mayor y Federico Leguizamón. Y este equipo de 6 está vigente hasta el 3 de octubre. Vamos a colectar toda la información inmediata posible, que siempre el tiempo es oro en una investigación. Y luego el fiscal general decidirá si seguimos o reconfigurará o cómo va a seguir esto, ¿verdad? Claro. Pero sí el titular es el doctor Corbalán. Claro. Última. Finalmente hay unos videos que obviamente yo lo aclaré perfectamente hoy, pero estuvimos pasándolo esta mañana, en la primera mañana. A mí me hicieron llegar desde gente simpatizante del oficialismo. Y es un video que es una edición, una recopilación de hechos ocurridos el día 28. Pero la particularidad del video, Patricia,
para mí está en que muestra rostros perfectamente identificables. ¿Ustedes van a estudiar las identidades de las personas que están en ese video? Claro, claro, totalmente. Eso es lo que debemos, y por eso nosotros recurrimos a los videos circuito cerrado de los lugares que cuentan con ello, incluido en la estación de servicios en donde se produjeron varias de las aprehensiones, para ver en toda una franja de tiempo real, Enrique, porque nosotros vemos ediciones de TikTok, ediciones como la que te hicieron llegar, Reels, que no duran más de 10, de 15, 20 segundos, y nosotros necesitamos ver el panorama completo para analizar exactamente y reconstruir la verdad histórica, que es lo que pretende el proceso penal de la mejor manera posible. Entonces, cuando contemos con esos elementos, se va a poder avanzar. Y si por ahí toca identificar a uno que ya fue liberado, o sea, en la resolución de libertad se especifica bien que la razón de la libertad se da por la imposibilidad de que en 24 horas podamos reunir elementos de sospecha suficientes contra esta persona. Si ahora van surgiendo nuevos elementos, esperemos que sean incorporados a los cuadros de investigación fiscal y formen parte del análisis global de todo, ¿verdad? Y ahí se tomará la decisión que corresponde. Correcto.